Días antes del estado de alarma, Marta Sanz sacó al mercado Pequeñas Mujeres Rojas. Se trata de la novela con la que pone fin a la trilogía sobre el detective Arturo Zarco. Es una manera de darle voz a aquellas mujeres y hombres que el silencio dejó encerrados bajo tierra. Quédate con nosotros, mucho que contarte. Marta Sanz, bienvenida a Contarte, ¿cómo estás? Pues muy contenta de que me hayas invitado a tu programa, Eva, para charlar un ratito contigo de literatura. Feliz. Pues un placer para nosotros hablar de un gran libro, Pequeñas Mujeres Rojas, que por cierto me está encantando. Cuando concertamos la entrevista me dijiste, porque te comenté que me acababa de comprar el libro, que lo leyera despacio y desde luego no podías tener más razón, porque el elemento principal, podemos decir, el gran protagonista, es el lenguaje. Hay que saborearlo, hay que paladearlo y además exiges un compromiso de lectura bastante fuerte. Efectivamente, esa era la idea. A mí, como lectora, ahora me pongo en el papel de la lectora. A mí como lectora los libros que me interesan son los que, por una parte, pues no sé, me dan una visión del mundo que para mí es novedosa, me cuentan historias o anécdotas que me resultan interesantes, pero que además de todo eso, son libros que por cómo están escritos, de alguna manera me exigen adoptar una posición diferente a la hora de leer. Entonces yo lo que he buscado un poco con este libro es que en los tiempos que estamos viviendo tan vertiginosos, en la sociedad de la prisa, en la sociedad donde hay una exigencia consumista permanente, en la que todo se gasta y en la que nada se recicla y no nos tomamos el tiempo para profundizar y paladear de los placeres del mundo y de la realidad, pues yo he intentado escribir un libro en el que se reinstaure ese vínculo entre los lectores y el texto, más que entre los lectores y yo, ¿no? Ese vínculo con los textos que te permite, pues eso, bucear, sumergirte en ellos y desarrollar lo que ya he nombrado ya muchas veces con una expresión que me gusta mucho, una lectura espeleológica, que no consiste en otra cosa más que ¿cómo te diría? Darte cuenta de que las palabras, el léxico de la literatura, las tramas son importantísimas, pero que también es muy importante, como decía el escritor argentino Ricardo Piglia, cómo se va combinando una palabra con otra, la sintaxis, lo sorpresivo de esa sintaxis y cómo esas maneras de contar, de decir, tú te las puedes llevar a tu propia vida e interpretarlas de una manera tremendamente personal, ¿no? O sea, al final se trata de no imponer un tipo de literatura que sea autoritaria, sino imponer un tipo de literatura en la que los lectores, las lectoras tienen mucho que poner de su parte, se tienen que fijar, se tienen que empinar un poquito y en ese ejercicio de empinarse un poquito, pues encuentran un gran disfrute. Sí, esto es maravilloso, ¿no? Cuando vas avanzando y encuentras esas metáforas, esa poesía, esa manera también de ver la vida, la verdad es que se disfruta y muchísimo. Una pata, como decimos, es el lenguaje, la otra, la violencia en sus distintas formas. Efectivamente, porque esta novela, yo creo que todas las novelas y en general todos los textos literarios surgen de las incertidumbres que experimentan quienes escribimos literatura en un momento determinado de la historia, ¿no? Entonces, aunque hables de hadas, aunque hables de vampiros o aunque hables de lo que tú quieras, al final tú eres una persona metida en tu contemporaneidad, que utilizas las máscaras de la ficción para hablar de las cosas que te preocupan, de las incertidumbres que tú tienes o de los miedos. Entonces, a mí esta novela yo la escribo porque me siento muy, muy intranquila con la situación de la política española y de la política global en la época prepandémica, cuando todavía no estábamos viviendo en primera persona una distopía, y me doy cuenta, pues eso, de que las violencias del mundo en el que estamos viviendo pues tienen que ver con un sistema económico que es profundamente injusto, que abre todas las brechas de la desigualdad y que se proyecta en otras pequeñas, no pequeñas, en otras violencias que pueden parecer más pequeñas, pero que no lo son en absoluto,
como la violencia permanente contra el cuerpo de las mujeres, las representaciones de esa violencia en distintos textos literarios y artísticos que hacen que a veces esa violencia se normalice, y también toda esa violencia económica, social e histórica cristaliza en las maneras de contar la historia, en las maneras de relatar la memoria. Y yo creo que en los tiempos en los que vivimos, en lugar de hablar de una mala memoria o de una sociedad con Alzheimer, de lo que ya tenemos que hablar es de una memoria mala, porque es una memoria torticera, y es una memoria que lo que hace es ampararse en la idea de que repetir muchas veces una mentira es la manera de construir una verdad. Entonces, de todas esas cosas habla Pequeñas mujeres rojas, centrándose en una anécdota que tiene que ver con una mujer que llega a un pueblo que se llama Azafrán, Azufrón, según cómo le haya ido la feria a cada uno en esa localidad, y llega allí un poco para localizar las fosas en las que están enterradas y enterradas los desaparecidos y las desaparecidas de las familias perdedoras de nuestra guerra civil. Entonces, a partir de ahí hay una trama de secretos, una trama de violencia, una trama de poderío económico basada muchas veces en actividades no demasiado, lícitas, moralmente reprobables, y se ve inmersa en una trama más terrorífica que policíaca, donde lo que corre peligro en primer lugar es el cuerpo de esa mujer. Como vemos aquí en la novela, cualquier tiempo pasado, desde luego que no fue mejor, ahora contamos con mayor libertad. Sin embargo, ¿por qué no conocemos bien nuestro pasado? ¿Por qué vamos poniendo una capa sobre la otra? ¿Por qué no nos interesa? ¿Cuál crees que es el motivo? Bueno, yo creo que tenemos que ser conscientes de que somos los seres humanos que somos porque estamos habitados por muchas voces diferentes, y que el pasado no es algo exótico, sino que es algo que forma parte de nuestra piel, forma parte de nuestra sensibilidad, de nuestra manera de mirar y de nuestra sentimentalidad. Entonces, yo creo que en nuestra historia personalísima, en nuestra historia nacional, por decirlo de alguna manera, ha habido algunos momentos en los que se ha querido hacer un poco borrón y cuenta nueva, en algunos casos para rescatar una felicidad perdida, y en otros casos de una manera interesada, en una manera en la que se utiliza, pues desde mi opinión, de una manera espuria, la idea de la equidistancia. Sí. La equidistancia para que todos pudiéramos habitar partiendo de cero en una sociedad democrática, pero el problema es que la calidad de la democracia de un país se mide también por la capacidad que tiene ese país para poder cerrar las heridas que están abiertas y que todavía están sangrando, ¿no? Entonces, yo creo que hay miedo, efectivamente, pero no se puede, como diría, no se puede fomentar una ignorancia, Claro. ni una mentira, si de verdad queremos vivir en una sociedad libre, una sociedad igualitaria, una sociedad donde no siempre manden los mismos. Sí, porque no se pueden cerrar en falso las heridas. Cuando se hablan de desaparecidos, nos da la sensación de que esto han ocurrido en otras dictaduras y no precisamente en España, cuando hay tantas víctimas, pues que quedaron por el camino, ¿no? Que no se han identificado. Le pones fin a la trilogía del detective Arturo Zarco. Yo no sé si cuando escribiste la primera de las novelas tenías claro que esto iba a ir por este camino, poco a poco te llevó y ahora has querido ponerle fin. Mira, esta respuesta, que parecería muy simple, es casi la más complicada de todas, porque sí que es verdad que cuando yo comencé a escribir Black, 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 que es la primera novela de esta serie, yo lo hice un poco desde una perspectiva crítica, desde una perspectiva un poco paródica, con un género negro que para mí se había rutinizado mucho, y entonces en esa rutinización pues lo que hacía era tratar a los lectores y a las lectoras como clientes que están acostumbrados a una fórmula muy previsible y no utilizan la literatura para empinarse, como decíamos al principio,
y colocar el placer de la lectura en el lenguaje y en la indagación en las propias tripas, sino sencillamente que se utiliza pues, la literatura de una manera espectacular para rellenar los momentos de ocio y olvidarte de esta porra de vida que te ha tocado vivir. Y digo porra como un eufemismo. Creo que la gente tiene en la cabeza la palabra que tenía yo en la mía, ¿no? Entonces, al principio yo solo iba a escribir esta novela, porque escribir otra novela protagonizada por los mismos personajes, pues es un poco contradecirme a mí misma, serializar, o sea, hacer lo mismo que yo estoy criticando, aunque sea de una manera humorística, ¿no? Entonces lo que ocurrió es que cuando yo escribí esta novela, mi editor, que era Jorge Ralde, le gustó muchísimo y me pidió que por favor escribiera otra. Entonces, yo en ese momento era una escritora que había tenido muy malas experiencias en el mundo literario, estuve pues tentada muchas veces de dejar de escribir incluso, y entonces cuando un editor tan fundamental en nuestro campo literario como Jorge Ralde te pide que por favor hagas otra novela, pues no podías decir que no. Yo la hice y además no me sentí ni incoherente ni deshonesta, o sea, eso tenía que ver con mi propia tranquilidad y mi propia capacidad para poder seguir haciendo cosas en el futuro, y además pensé que sí, que los personajes podían contar todavía historias novedosas sin repetirse y sin ser siempre idénticos a sí mismos. Entonces, cuando escribí la segunda, llegué a la conclusión de que lo que yo tenía que hacer era cerrar todo el ciclo en una trilogía, porque al fin y al cabo eran 3 personajes principales, Zarco, Paula Quiñones y Luz Arranz, en 3 historias que al mismo tiempo están divididas cada una en 3 partes. Entonces quedaba todo pues muy redondito, nunca mejor dicho, y además era una manera de que yo pudiera sacar partido a las 3 voces de una manera equilibrada y armónica a lo largo de las tres novelas. En la primera novela tienen protagonismo los 3 personajes, en la segunda el protagonismo casi exclusivamente es de Zarco y un poquito de una luz fantasmagórica que aparece dentro de su oído como una pepita grilla que le va diciendo las cosas que tiene que hacer. Y en la tercera novela, pues la voz fundamental es la de Luz Arranz, aunque el personaje fundamental es Paula Quiñones, y en este caso Zarco solamente es el destinatario de los reproches de Luz, porque en esta última novela el detective Arturo Zarco es un poco la metáfora de esas personas que a veces están ausentes y con su ausencia hacen más daño que su presencia. Con presencias activas, ¿no? En esta última novela, en Pequeñas Mujeres Rojas, a mí me ha parecido muy importante subrayar un poco la idea de que a veces hay personas que tienen gestos épicos, singulares, acciones muy significativas en la vida cotidiana, que no los convierten en malas personas, sino todo lo contrario, en personas muy buenas, y que sin embargo hay personas que no hacen nada, que se mantienen inmóviles, que guardan secretos, que permanecen en silencio en momentos de injusticia, y que a veces esas llamadas mayorías silenciosas pueden hacer muchísimo daño a una sociedad, ¿no? Entonces, como es una novela que está trabajando todo el rato con la voz silenciada de los desaparecidos, con el silencio connivente con el poder de las personas que se han lucrado gracias a las condiciones que imponía un sistema injusto, yo quería dar un poco esa imagen no muy complaciente del detective Arturo. Nada en absoluto, ¿no? Hay que decir que este último libro se puede leer de manera independiente, se entiende perfectamente, estableces distintas claves y luego lo que te dan ganas es, si no lo has hecho, de ir a las anteriores, ¿no? De complementar pues esta trilogía. ¿Cómo ha sido el proceso de escritura? ¿Ha sido complejo? ¿Cómo ha sido ese camino? Pues ha sido un proceso bastante complicado, porque por una parte es una novela en la que el sentido del humor es fundamental, pero es un sentido del humor vitriólico, corrosivo, que es lo que permite que nos llame la atención
de ese coro de mujeres muertas y de niños perdidos que desde debajo de la fosa, con sus chistes, con sus choques de fémures y calaveras sonrientes y todas estas cosas llaman la atención de los lectores. Entonces, claro, sacar un determinado género como el género de la memoria de su registro habitual entraña cierta dificultad. Y luego, claro, yo me he puesto en la tesitura de contar en realidad episodios de una gran violencia. Y son episodios de una gran violencia que yo terminé por somatizar. O sea, a mí me salió un orzuelo en el ojo mientras estaba escribiendo esta novela, porque igual que tenía momentos de mucho disfrute y muy placenteros como escritora, tenía otros momentos que eran muchísimo más duros, ¿no? Entonces, mientras escribía yo tenía todo el rato la sensación de que por una parte me estaba ensimismando porque estaba hablando de cosas que a mí me importaban mucho y me afectaban y que incluso me causaban orzuelos en el ojo, pero al mismo tiempo a través de mis personajes me estaba enajenando y aprendiendo de su punto de vista. Es que es una novela muy sensorial, porque al final se siente y se puede llegar hasta oler ese pueblo, ese hotel, esos rincones del azufrón, ¿no? Yo creo que es muy intensa y fue muy intensa para mí cuando la escribía, y desde luego yo creo que quienes se quieran sumergir en esa aventura espeleológica, aunque no los acompañe Calleja, no pasa nada, ¿eh? Lo que van a notar es lo que tú dices, que se están metiendo en una atmósfera en la que todas las sensaciones son persistentes y crean casi ¿cómo diría yo? Un ambiente sólido. Sí. Cuando Paula entra en el pueblo de Azafrán, ella siente como si estuviera entrando en una burbuja de gelatina. Entonces, esa misma sensación yo creo que se transmite a quienes se atreven. No, y en ese hotel, que no puede ser más tétrico, más, que puede tener connotaciones similares al de Psicosis, ¿no? Para documentarte, has entrado en contacto con asociaciones de la memoria histórica. En tu libro, bueno, lo que cuentas es ficción, los capítulos no han sido reales, pero con estas asociaciones, sobre todo, lo que has sacado en claro es el protocolo de actuación, ¿no? Efectivamente, Eva, tú lo has explicado muy bien. Yo llevo en contacto con distintas asociaciones para la recuperación de la memoria histórica y democrática desde hace muchos años, ¿no? Entonces yo conozco un poco cuáles son las actividades de cada una de ellas. Unas tienen una finalidad más pedagógica, más divulgativa de contar lo que pasa, otras están más centradas en la investigación antropológica y en la antropología forense para desenterrar los cuerpos y poder identificarlos, y otras tienen una vertiente más política, más reivindicativa en los parlamentos para que se dicten leyes, para conseguir dinero. Pero claro, yo al estar muy conectada con estas distintas asociaciones, conozco muy bien cómo funcionan, conozco muy bien lo que tú dices, cuáles son los protocolos, conozco muy bien cuáles son sus campos de acción. Entonces, eso para mí era una documentación que no he tenido que hacer ex profeso para escribir la novela, porque ya la llevaba puesta de antes, efectivamente. Y lo que sí que todo está muy ficcionalizado, como tú muy bien has dicho, pero sí que hay un episodio real, que es el episodio de las cosas que se cuentan en torno a la fosa de Milagros, sí. Donde había un peón caminero que de repente se dio cuenta de que sus hijos estaban viendo fusilamientos todos los días de su vida y que esto estaba haciendo que los niños se volvieran prácticamente locos, ¿no? Entonces, esa anécdota que es real, pues constituye el cuento central, porque para mí es como si fuera un cuento cruel, un cuento de hadas cruel de pequeñas mujeres rojas, a través de la historia de la Tortolica, de su padre, de su hermano y de todos estos personajes tremendos. ¿Cómo estás llevando tú la pandemia? ¿Crees que nos va a cambiar de manera general en algo o volveremos a las mismas cuando podamos? Mira, yo al principio de la pandemia aventuraba montones de hipótesis y me ponía en escenarios, pues puede pasar esto, puede pasar lo otro, puede pasar lo de más allá y todas estas cosas, pero ya he decidido no hacerlo. He decidido no hacerlo porque seguro
que me voy a equivocar, ¿no? Lo único que te puedo decir es que en el análisis del presente creo que estamos viviendo un momento histórico distópico que ojalá no hubiéramos vivido nunca jamás en la vida, que espero que los asuntos relativos a la salud se solucionen lo antes posible y de una manera en la que no pierdan los de siempre. O sea, espero que las compañías farmacéuticas no utilicen este momento para lucrarse, espero que no entren en esa dinámica competitiva que puede ser absolutamente feroz para todos y para todas. Y bueno, espero eso, porque ya, quiero decir, tener esperanzas en que a partir de aquí vamos a salir habiendo aprendido a ser más solidarios o, pues mira, no lo sé. O sea, yo lo que creo es que ahora hay cosas muy acuciantes, como las colas del hambre y como la enfermedad en sí misma, que nos tenemos que centrar en resolver esos asuntos desde políticas que tengan que ver con los cuidados y la protección, y a partir de ahí, oye, ya veremos qué es lo que pasa. Ya lo veremos, esperemos que pronto, ¿no? Tú dices que de la literatura de los buenos libros no salimos indemnes. Desde luego, el tuyo es un buen ejemplo. Sería muy complicado establecer un estilo porque hay una mezcla enorme de estilos, de ecos literarios. Es una novela muy trabajada, es una, ¿cómo se diría? No sé, un arma de relojería, ¿no? Realmente. Yo he intentado precisamente, o sea, yo he intentado poner al servicio de esa incertidumbre y de ese malestar y de esa idea que yo tengo de que los discursos literarios no son inofensivos, sino que los metabolizamos y nos sirven para construir valores. Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo se dicen las cosas, porque eso termina formando parte del territorio de nuestros deseos y de nuestra manera de entender el mundo. Entonces, siendo muy consciente de esa importancia de la literatura, es tener una visión muy, ¿cómo te diría?, muy optimista sobre lo literario, porque yo creo que la literatura refleja la realidad, también construye la realidad y como la construye puede intervenir para cambiarla, claro, a mejor o a peor. Esto ya no lo sabemos, ¿no? Pero con la conciencia de estas cosas, pues he buscado en mi archivo personal. Y por eso hay una hibridación de géneros, o sea, está el terror, están esas referencias al cine de Hitchcock, que para mí son fundamentales, está Pedro Páramo, están los cuadros de Francis Bacon, está la novela negra de Dashiell Hammett en Cosecha Roja, o sea, hay un montón. Está la poesía de Manolo Vázquez Montalbán, porque uno de mis objetivos era intentar escribir una novela negra, como tú has dicho al principio, donde lo poético, el elemento poético, fuera fundamental. Y en esa mezcla aparentemente insólita, pues que pudieran surgir muchas preguntas y muchos significados nuevos. Entonces, ese es el reto que yo me planteé y bueno, pues yo creo que la recepción por parte de quienes leéis está siendo muy, muy cálida y muy acogedora. Habéis conseguido que mis amapolas, que son las de la portada, no se queden hibernadas y muertas en las librerías durante la época del confinamiento. Y bueno, pues mira, yo cansada y agradecida. No, es una joya. Esta es la tercera edición, no sé ya por cuál va. Es la tercera edición. La tercera edición. Vamos por tres ediciones. Tú sabes que en este país, ¿cómo decirlo? La literatura, voy a decir una redundancia, con un perfil muy literario, sí, no suele ser la más vendida. Con lo cual, 3 ediciones en época de confinamiento y pandemia, bueno, es un gran éxito. Para dar palmas con las orejas. Totalmente. Marta Sanz, pues muchísimas felicidades por este magnífico libro y muchas gracias por esta charla. Muchísimas gracias a ti, de corazón, Eva, y muchísimas gracias a todos los espectadores y las espectadoras de tu programa. Un placer, hasta pronto. Hasta pronto. La obra de Aisha Portero nos lleva a un mundo poético en el que se mezclan las distintas técnicas artísticas y donde no falta la filosofía. Ha sido la primera española en exponer en Bielorrusia, pero hay mucho más. ¿La conocemos?
Aisha Portero, bienvenida a Contarte. Buenas, muy buenas, encantadísima, gracias por invitarme. Un placer para nosotros también. Acabas de participar en Marbella Gallery Weekend, ¿qué te ha parecido la iniciativa? Me ha parecido fenomenal, es que las galerías de arte de aquí de Marbella tengan ese impulso y esa energía para poner el punto de atención donde tiene que estar, que es aquí en Marbella, y para que los coleccionistas miren también qué es lo que hay aquí de arte local, y que hay artistas muy interesantes que están haciendo trabajos realmente buenos, ¿no? Es muy importante poner ese foco. Y además con ese lema tan estupendo, ahora más que nunca necesitamos el arte. Por supuesto, es que ahora más que nunca necesitamos el arte porque es que debería ser un bien, ¿sabes? Debería ser un bien de primera necesidad, ya que, fíjate, tanto en Alemania como en Francia o Italia se considera como tal. Es decir, ha habido incluso un pacto de Estado por la cultura, que a ver si tenemos la suerte de que aquí se dé tan bien, y hemos visto cómo la cultura es tan importante, en momentos, por ejemplo, como hemos vivido del confinamiento, realmente ha sido, no sé, ¿no?, una píldora de tranquilidad, de bienestar para psicológicamente poder afrontar una situación tan dura, ¿no? Que hay que darle la importancia también que tiene. A todos los sectores, pero bueno, que no se nos olvide que el presupuesto que tenemos del Estado es de 1,1% y es mínimo, a ver si no lo suben un poquito. Tenemos que estar continuamente reivindicándolo porque es muy, muy necesario. Tú no has parado de trabajar, es cierto que ahora muchos de los proyectos se han visto truncados por el camino. Este verano has estado encerrada en un lugar maravilloso, idílico, como es la Alhambra, haciendo unas ilustraciones para un libro de viajes. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Maravillosa, de las experiencias más bonitas que he tenido en mi vida. Eso es la editorial Tinta Blanca, que es una editorial que hace unos libros de viaje maravillosos, exquisitos, de lujo. Entonces me llamaron para ilustrar la Alhambra. Yo cuando me lo dijeron me dio como, como diciendo... ¡Qué vértigo! ¡Qué vértigo! Y ha sido un lujo porque es que me han abierto las estancias que no se abren a los turistas, me han dejado pintar allí. He estado sola, como una sultana. Llevo nombre de sultana, pero mira, el nombre Aisha, una sultana Alhambra. Yo decía, bueno, será el karma. Pero realmente sí, ha sido un privilegio. Encantadora a todas las personas que han estado allí, me han ayudado muchísimo. He tenido abierto todos los archivos porque me encanta indagar qué es lo que se ha hecho, cómo se ha visto con anterioridad la Alhambra. He metido los archivos, que Bárbara me ha ayudado una barbaridad. Bueno, todos los que habían allí, Carmen. Bueno, tendría que dar tantos nombres que realmente ha sido, no sé, es decir, un privilegio muy difícil que se repita en mi vida algo así, una experiencia tan especial. Un lugar donde se esconde mucha poesía, mucha filosofía también. Es un lugar lleno, sí, es decir, tiene una especie como una energía, es decir, yo siento que han pasado tantas cosas a lo largo de la historia, que es como si yo intentaba dejarme empapar, ¿no? De qué es lo que ha ocurrido en este lugar durante tantos siglos. Y luego no me quería quedar con la Alhambra, la que conocemos, la que se ve. También me gusta ver el trasfondo, me he metido por las catacumbas, me he metido en los aljibes, soy un poquito así que me gusta verlo un poco de conjunto, ¿no? Tanto el árbol como las raíces, igual que es mi trabajo. Esta es fascinante y desde el punto de vista simbólico, místico, histórico, el color, es decir, científicamente, es decir, tiene tantas formas de verse, incluso a la hora de su restauración. Es decir, me interesaban todo un poco, ¿no? Es muy difícil intentar hilarlo todo, pero no sé, ha sido un océano de sensaciones, la verdad. Nos estaremos muy atentos a ese proyecto. Quedan unos meses, supongo, para que salga al mercado. Sí, quedan unos meses porque debido a la situación COVID pues, se han tenido que retrasar algunas de estas cosas, pero bueno, saldrá. La naturaleza para ti es muy poderosa, es un valor que siempre utilizas. Hace poco expusiste aquí, hasta el mes de enero, en la galería de Isolina Arbulú, El canto del árbol, pura poesía también. Sí, El canto del árbol viene porque yo, bueno, soy profesora de universidad, en Bellas Artes en la Universidad de Granada, y lo primero que le digo a mis alumnos es que me dibujen un árbol, a los de proyectos, a los del último año. Entonces, vemos como todos dibujan árboles distintos, ¿no? Porque tenemos una visión, es como, si retomamos un poco a Wittgenstein, ¿no? Como cada uno tiene una idea de algo tan elemental que podría ser como un arbolito de cuando somos pequeñitos, ¿no? Como cada uno lo dibuja de una manera distinta, porque realmente un concepto lo dibujamos en nuestra mente de formas muy distintas. Y yo veía que las raíces se dibujan poco, porque nos quedamos mucho en lo que vemos,
pero no es lo que realmente son las cosas. Y entonces, a mí siempre me ha gustado desde los inicios de mi carrera indagar en qué hay detrás de todo, ¿no? Y hubo un momento que, bueno, siempre he pensado que las raíces forman parte de nosotros, como si fuera llevárnoslos un poco a la persona, y que es esa parte un poco embrollada que no mostramos, ¿no? Es decir, esa parte intrínseca. Y entonces decidí que la manera... Yo estaba pasando una situación compleja y dije, yo lo que tengo que hacer es limpiar todo esto y darle la vuelta al árbol y convertir las raíces en copas. Y eso hice, es decir, con el trabajo, sí. Es un trabajo que es muy introspectivo, y entonces de esas raíces emergen alas, porque hay como un trabajo de elevación, ¿no? Hay un trabajo de, pues, digamos, como decía, muy introspectivo, que me lleva a crecer como persona y como artista. Y entonces ya he trabajado un poco en esa línea, por eso se llama el canto del árbol, porque hay árboles, en la naturaleza está, la raíz está en todo, porque para mí la raíz es lo más importante, sin raíz no hay árbol. Y luego utilizo mucho el libro, porque el libro para mí es también la raíz de la cultura, y el pájaro también aparece mucho en mi obra, y veréis pues eso, esculturas que son como libros pájaros, hay libros alados, hay raíces aladas, es como así, y mezclo poesía, filosofía, ciencia, bueno, al final no sé de nada, pero bicheo en todos lados. No, lo haces de manera literal y metafórica, las raíces, lo que sustenta todo. Sí. Y lo que le da sentido. Sí, la verdad que sí. ¿Tiene mucho de tu infancia? Sí, tiene mucho de mi infancia. De esas tardes en casa de tu abuela. Sí, bueno, eso lo he hecho esa lectura a posteriori. Es decir, me he dado cuenta de que siempre el árbol era algo que se repetía en mi infancia, pero es que yo he trepado tantos árboles, pero lo hemos trepado todos de niños, es decir, que realmente es algo... Nuestra generación era bien distinta a la de ahora. Los hemos trepado todos. Y esa visión de estar, ¿no? Que hemos estado en la copa, y viendo las cosas con una perspectiva distinta, ¿no? Que a veces de adulto olvidamos, que la forma de mirar una cosa no siempre es... desde la perspectiva de la que tú estás o la que yo estoy. Es decir, si yo te pongo un objeto, tú estás mirando a lo mejor un etiquetado y estoy viendo la parte de atrás y no estoy viendo lo que tú, y a lo mejor discutimos por una chorrada. Que al final es cuestión de cambiar los puntos de perspectiva e intentar darle la vuelta al objeto, ¿no? Entonces yo decía, es que es verdad, es que de niña yo era libre, porque intentaba mirar desde tantas perspectivas que no me quedaba solamente con una cosa, y quería... me subía a los tejados, era un bicho, me subía a los árboles, bueno, yo creo como muchos lo hemos hecho, ¿no? La gran mayoría. Y quise retomar un poco eso, ¿no? Me di cuenta de que estaba de alguna manera volviendo a retomar algo que era muy puro en mí y no quería abandonar. Y se refleja en esa obra, pero de una manera muy clara. Sí, yo creo que sí. Ha sido una lectura que he hecho posteriori, la verdad, porque cuando estás creando no te das cuenta de qué haces o por qué, ¿no? Es una pulsión que te lleva a la creación. Sí. Y todo lo que te va sucediendo en tu vida es determinante para tu obra, para cambiar un poco el camino, para cambiar el tercio. Totalmente. Tu padre fue asesinado por ETA, esto hace que tu obra de repente pues, cambie, dé un vuelco. Hombre, eso es un tema muy duro para mí, obviamente, que pasan los años y siempre es como un... ¿sabes? Me lo cuentas y es como... sí. Sí, esto para ti, te lo preguntaba porque a raíz de ahí comenzaste a trabajar en la cultura de la paz, que pasa con muchas víctimas, ¿no? Que en lugar de continuar en ese resentimiento, en ese odio, pues hacen todo lo contrario, ¿no? Hay que tirar para adelante y de otra manera. Mira, vamos a ver, hay cosas en la vida que creo que la vida viene como viene. Y a mí me puede haber pasado esto como a otras personas le han pasado circunstancias, bueno, han vivido circunstancias durísimas, es decir, nosotros no dejamos de ser unos privilegiados que hemos nacido en España, en un país europeo, con, pues, no sé, con un montón de acceso a muchos bienes de primera necesidad que en otros países no hay. Es decir, yo intento relativizar, es decir, lo que me ha pasado a mí es durísimo, y yo no se lo deseo absolutamente a nadie, pero lo que tengo claro es que no podemos cambiar lo que nos ha pasado, pero sí tenemos el poder de reinterpretar lo que nos ha pasado. Entonces, mi familia, la reacción primera que hizo, la que tuvo, fue nosotros donamos los órganos. Es decir, ante un asesinato, nosotros dijimos, vamos a devolver la violencia con vida, lo primero que hicimos. Entonces, donamos los órganos de mi padre, de hecho, tenemos un montón de cartas preciosas de, bueno, pues, de personas, ¿no? que
que viven con un órgano donado. Y bueno, nuestra lectura, independientemente que hay reivindicación, porque una cosa es tener la fuerza de la resiliencia para continuar y otra cosa es no pedir justicia. Ojo, nosotros somos una familia hiperreivindicativa. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y pedimos justicia siempre. Una cosa es pedir justicia, que la pedimos, están mis hermanos también y toda la familia es muy reivindicativa y vamos a por todo porque queremos que se haga justicia a todas las familias, no solamente algunas y que otras no han tenido ni siquiera la posibilidad de que haya habido un juicio y no es de recibo. Pero otra cosa es que hasta de lo peor que te pueda pasar en la vida, siempre hay una lección. Y lo que no puede, al menos mi familia, que en eso mi madre es el gran bastión, porque yo tengo una madre que es un lujo, no, se queda corta la palabra, porque yo recuerdo que el día después de aquello, yo le decía a mi madre, yo fui la primera en encontrarme a mi padre, y bueno, yo tuve ahí pues unos minutos con él, que fueron muy duros. Pero claro, yo no quería volver a pasar, es decir, luego bajó mi hermana y mi madre, pero yo no quería volver a pasar por el portal de mi casa. Y al día siguiente le dije a mi madre, mamá, yo no puedo volver, no puedo, no me hagas esto, ¿no? Y mi madre me dijo, pues yo no pienso vender la casa, porque tú, tu hermana, tus hermanos vais a pasar por aquí, día tras día, porque los problemas se afrontan de frente, y al toro por los cuernos. No se huye, se afrontan. Y dice, si hace falta que me quede en esta casa para que afrontéis el problema, lo haré. Dice, pero todos vais a mirar de frente al problema porque es la única manera de superarlo. Mira, a mí me pegó un castañazo a mi madre en ese momento que yo dije, Dios mío, que la han matado el hombre de su vida, que mi madre solamente estuvo con mi padre, que era el amor de su vida, más yo no he visto una pareja mejor avenida. Y yo dije, ¿sabes ya? Me callé. Pum, se acabó, esto es lo que hay. Y eso es verdad que si yo no hubiera tenido una madre así, pues quizá... Sí, te habría costado más. Me hubiera costado más, pero bueno, he tenido la suerte... la desgracia, es decir, pero siempre intentamos acogernos a los valores que mi padre nos inculcó y a que hay que seguir adelante y que, por supuesto, yo en este momento, pues si ya había estado trabajando en temas sociales que me interesaba sacar, porque siempre he sido una persona con ese tipo de sensibilidad y me he implicado mucho en ello, pues tenía que trabajar la cultura de paz y todo lo que esté relacionado con ello, ¿no? Aisha, no quería ponerte triste, solamente no, quería poner solamente en valor el tema de la cultura de la paz, que me parece tan importante y es un paso adelante que siempre es necesario, ¿no? Esa era mi intención. Bueno, es algo con lo que aprendes a convivir, es algo con lo que aprendes a convivir, pero no deja de ser un miembro que te han amputado, ¿sabes? Es parte de tu vida. Pero bueno, afortunadamente, como digo, he tenido unos padres que nos han dado unos valores muy sólidos, y eso es lo que ha hecho que sigamos adelante todos y que, bueno, tenemos esa parte guerrera, pero también es muy importante aprender a relativizar, ¿no? Y aprender a, bueno, pues en el camino. Al final esto es un aprendizaje, ¿no? Hasta el final, lo que dure. Aisha, tu obra ha volado bien lejos, ha paseado en distintos países. Uno de ellos ha sido Bielorrusia, en el que bueno, se ha vendido, ha habido muchos titulares diciendo Aisha Portero es la primera malagueña, primera española en tener obra en Bielorrusia, en el Museo de Minsk en concreto, ¿no? ¿Cómo fue esto? Pues eso fue una suerte, la vida es agridulce. Entonces expuse Beauty, que fue una selección que se hizo en el MAD y en la Térmica. Eso fue de Fernando Francés, que hizo una selección de artistas pues, bueno, para exponer, y dio la casualidad que alguien ha llegado al embajador, pues vio mi obra, le gustó. Curiosamente tiene mucho que ver con ellos, porque mi obra habla de la resiliencia y habla de la superación. Minsk se ha reconstruido 7 u 8 veces. Bueno, aparte de que Bielorrusia está muy relacionado con la naturaleza. Entonces se combinaba una serie de factores y estaban buscando a una mujer artista para hacer un... ¿sabes? La embajada estaba buscando para hacer una especie... Sí, algo así. Sí, entonces, y fue la casualidad. O sea, fue la casualidad, sí, de estas cosas que a veces ocurren. Y dijo, bueno, pues yo encantada. Y ha tenido mucha repercusión. Sí, la verdad que muy bien. Tuvo también sus... ¿sabes? Que no fue tan fácil como parecía, pero al final ha sido... fue una empresa compleja, pero he aprendido tanto y luego he disfrutado muchísimo porque me harté de trabajar, pero ha valido la pena. Y luego también me llamó luego el otro museo, con lo cual
fue algo como que me ha abierto puertas, ¿no? Está muy bien, sí. Luego vino lo de Colombia, luego Lituania, fue todo como yo decía, ¡uff, qué bien! Cómo se está moviendo, ¿no? Como Sí. una pieza te lleva a otra. Sí, la de los libros, la de... bueno, es que la pieza más conocida es Las reces del vuelo, la de los libros, que están como medio volando y se le han caído las letras, ¿no? Y esa gustó mucho y mira, y nada, que la verdad que contenta, ¿qué te voy a decir? ¿En qué estás trabajando ahora? Bueno, pues hoy vengo de comer con mi galerista, con Isolina Arbulu, y estamos preparando estampa. Y nada, es que ha habido muchos Había proyectos. muchas dudas, si se podía celebrar, si no, de qué manera. Se va a celebrar en marzo, igual que se ha retrasado Arco, pero de momento se celebra, que yo sepa, vamos. Bueno, vamos a ver cómo va todo, porque ahora mismo yo tenía un montón de cosas desde septiembre a Navidad y todas se han pospuesto, y una ya veremos qué ocurre con ella, pero bueno, de momento creo que también... vamos, que es compleja la situación que estamos viviendo, que ser flexible y ver, ¿no?, qué va a ir ocurriendo. Y esperar. Claro. Eres profesora de Bellas Artes, como antes nos contabas. ¿Cuál es el estado de ánimo ahora de los estudiantes? ¿Qué nivel tienen? ¿Qué objetivos se marcan? Pues mira, yo sinceramente, cuando empecé con las clases virtuales, porque yo doy proyectos, doy proyectos fin de carrera también y doy fotografía en primero, que son mis alumnos de primero, les tengo mucho, no sé. A mí la enseñanza me encanta, pero esto de la enseñanza virtual, claro, me he tenido que reinventar de una manera bestial, porque claro, yo doy clases en Granada. Y bueno, al principio estaba así como escéptica, pero la verdad que está funcionando fenomenal. Porque, bueno, yo le estoy haciendo algunas unidades didácticas también, donde todo lo que voy explicando se lo voy poniendo, pues un trabajo autónomo con tal, para reflexionar, para analizar. Me están haciendo unas entregas que yo digo, uy. O sea, es decir, que realmente, como yo le digo a los chicos, hay que sacar de cada momento lo más positivo. Sí. Ellos están frustrados, es complejo. Se ha tocado un tiempo tremendo, horrible. Es muy duro trabajar de esta manera, se pierden muchas cosas y yo he tenido que cambiar el programa sobre la marcha, porque yo doy fotografía analógica y digital. Entonces la parte analógica nos ha dado tiempo a hacer fotogramas pero bueno, nos estamos reinventando la parte de fotografía digital y la verdad que yo estoy contentísima. Es decir, los trabajos que me están haciendo, sí. El otro día se los dije, le dije, chicos, yo sé esto, pero vamos... Os está viniendo muy bien. Sí, porque además, como estamos tocando temas así más reflexivos, están ellos como más... receptivos, quizá. Sí, y quizá está saliendo una parte de ellos más emocional, que a lo mejor tenían un poco más ahí como aparcada, y están poniendo mucho de su parte. Yo la verdad que puedo decir que estoy contenta. Puedo decir que estoy contenta. Sí. Y eso que ellos están inmersos en una cultura que lo que promociona de alguna manera es lo rápido. Uf, eso tengo yo una pelea con ellos en el sentido de pelea figurativa. Pero vamos, sí, por eso les hago hacer fotografía analógica. Yo soy una romántica de lo analógico también, porque creo que es muy importante el proceso. Ellos están acostumbrados a la cultura visual, a la inmediatez, sí. Tienen un cambio de paradigma ya están viviendo ese cambio de paradigma de hace tiempo, de toda la inmediatez y de cómo tienen acceso a esa información, y ellos se comunican de una manera radicalmente distinta a cómo lo hemos hecho nosotros, por ejemplo, con su edad. Entonces, los tiempos les cuesta. Entonces yo digo, sí, pues los pongo en el laboratorio. Vais a revelar. Que no lo vean de inmediato y que aprendan a disfrutar el proceso, porque no puede ser todo inmediato. La vida no es todo inmediato. Entonces, y les encanta. Es decir, que es una cuestión también de ir viendo, ¿no? La verdad que sí, tienen esa cultura, pero es cuestión de reconducir un poquito o hacer lo que se pueda, porque claro... De sentar las bases y luego que ellos hagan lo que quieran o lo que puedan también. Sí, no, son buenos. Sí. Yo no tengo queja, la verdad. Es decir, tanto que hablan que si la juventud tal... La juventud depende, hay juventud que obviamente, esto es como, pero también ocurre en personas de mediana edad. Sí, está lo más responsable, lo menos responsables, tiene que haber de todo, pero no se le puede echar toda la culpa de pues el COVID, que todo... Bueno, sí y no, es decir, algunos son más irresponsables, pero hay gente muy responsable que está trabajando y que lo que quiere es hacer un trabajo de calidad, ¿no? A mí es que eso de generalizar me da mucho coraje, creo que no se puede meter a todo el mundo en un saco.
Pues Aisha Portero, muchísimas gracias por habernos visitado hoy. Estaremos también atentos a tu nueva obra, a que expongas aquí pronto en Marbella. Sí. Y muchísima suerte. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por invitarme, ha sido un placer. Y sí, vengo pronto porque ya dentro de poquito, un año y pico, estaré otra vez de vuelta. Gracias. A vosotros, gracias. Nuestra siguiente invitada es ceramista en toda su dimensión artística. Hace cerámica de autor, murales y extiende su conocimiento a todos aquellos apasionados que pretenden conocer o mejorar la técnica. Aida Domínguez. Aida Domínguez, bienvenida. Muchas gracias, encantada de estar aquí. ¿Cómo estás? Bien, con muchas ganas de esta entrevista, me hace mucha ilusión. Pues vamos a empezar. ¿Cuándo comenzaste en el mundo de la cerámica? ¿Qué es lo que te atrapó sobre todo? Pues la cerámica yo empecé profesionalmente hace 10 años o más, porque me vine, bueno, yo estudié Bellas Artes, en Bellas Artes sí toqué un poco de cerámica, pero poca cosa, y me especialicé sobre todo en pintura. Luego me fui a Holanda y allí sí que estuve desarrollando la obra pictórica, estuve exponiendo en galerías y me moví un poco, pero cuando volví a España, a través de mi madre, que es ceramista, empecé a trabajar con ella en su taller y entonces me enganché con la cerámica y bueno, lo que más me atrapó fue el misterio, porque yo le explico muchas veces a la gente que cuando estoy trabajando las piezas, trabajo sin saber el resultado, ni a nivel de color, la textura cambia mucho, depende de la pieza que estés trabajando. Entonces, muchas veces ese misterio, ¿no?, que tiene el proceso luego en el horno, pues es un poco como el grabado también, que es un proceso un poco indirecto y hasta que no lo estampas no ves la pieza, ¿no? Pero claro, esto es positivo y negativo, porque puedes tener una idea exacto, y luego el grabado no tiene todavía nada que ver. Es más difícil, pero bueno, en cerámica también porque digamos que la parte química del proceso químico técnicamente también es complejo. De hecho, para tener cierta destreza con la cerámica tienes que estar un tiempo investigando, haciendo pruebas y tal, ¿no? Entonces, a mí me encantan las técnicas. Yo, de hecho, en mi obra mezclo muchas técnicas y bueno, el tiempo ese que estuve en el aprendizaje con mi madre en el taller, pues luego puse yo mi propio taller y trabajé mucho tiempo por encargo. Y bueno, a raíz de ahí empecé ya a meter, digamos, mis conocimientos en cerámica más en mi obra en arte contemporáneo, ¿no? Claro, y ahora, es que estamos hablando de cerámica de autor, claro, que es un concepto totalmente diferente. Exacto, pero he hecho las dos cosas, o sea, también he hecho encargos de, bueno, carteles, murales, me especialicé sobre todo en murales grandes, para embellecimiento de fachadas, para los ayuntamientos, y mucho tiempo he estado trabajando en eso también. Tu familia no puede ser más artista, tu madre, tu hermano, tu abuelo, exacto, todos relacionados. Viene todo de familia. La verdad es que, bueno, yo de pequeña quería ser médico. Sí, pero se te quitó muy pronto la idea. Se me quitó rápido porque en realidad, no sé, también me interesa mucho la naturaleza, la medicina, cómo funciona el cuerpo humano, cómo funciona el universo. Y eso muchas veces lo reflejo también en mis obras, ¿no? Pero lo del arte era como natural. Entonces, bueno. Sí, algo que fluía, ¿no? Claro. ¿Tu abuelo era pintor? Mi abuelo era pintor. Y llegó a hacer la cartelería a mano, he leído. Sí, sí, sí. Él hacía todo, pues imagínate que en aquella época, pues los carteles del cine, por ejemplo, la cartelera del cine, esos carteles que eran pinturas, pues mi abuelo hacía esas cosas. De gran formato y de todo lo hacía. Pintaba los techos de la casa de la gente, pues que tenía así una cúpula o tal, y le pintaba los techos. Él lo hacía todo a mano. Llegaste a montar un taller de cerámica, extender tu conocimiento a todas aquellas personas que querían o aprender o mejorar. ¿Cómo llegaban? ¿Cómo llegaba la gente, quieres decir, al taller? Sí, ¿qué pretensión tenían? ¿Qué nivel? Pues he hecho distintas formaciones. Algunas han sido más de técnica, y entonces para gente que
que ya son ceramistas y quieren aprender una técnica nueva. Entonces, pues ese tipo de gente viene a perfeccionar un conocimiento, adquirir un conocimiento nuevo. Pero luego tuve también otras clases que las llamé de cerámica creativa, que eran un poco para gente que no tuviera conocimientos de la cerámica, pero que a través de un proyecto pudieran desarrollar su propia obra, ¿no? Y eso fue muy bonito, porque me encontré con un grupo de gente que, bueno, pues que iban descubriendo, ¿no? Pues cómo es el proceso creativo. Yo le daba mucha importancia a... había clases que hacíamos, no sé, hacíamos algo y luego le hacía que lo destruyeran para que se quedaran con el proceso, ¿no? Y luego hicieron unas piezas muy, muy bellas, ¿no? de aquello. Y ese proyecto fue muy bonito. Y más adelante me gustaría retomarlo, pero ya en mi nuevo espacio, porque ahora el espacio que tengo es tan pequeño que sí, no te permite podía mucho tener movimiento. 5 o 6 alumnos. Claro, solamente con el material de ellos y sus piezas ya no había espacio para mi propio trabajo, ¿no? Entonces hubo un momento que tuve que elegir, que empezaron a salirme pues más colaboraciones, más exposiciones, y dije, bueno, ahora mismo que me está viniendo esto, tengo que aprovechar y dedicarme a producir mi obra. Entonces, bueno, ahora creo que en este nuevo espacio sí voy a poder hacer las dos posibilidades. ¿Qué te aporta a ti la docencia? Pues la docencia es aprendizaje para uno mismo. O sea, es por supuesto, para el alumno, pero es mucho para el profesor, porque tú estás siempre viendo qué puedes sacar o sea, qué chispita puedes sacarle a esa persona, ¿no? Y esa persona te está aportando su propia visión de las cosas, su mirada. Es un gran aprendizaje. A mí me gusta sobre todo porque es enriquecedor por ambas partes. No es profesor y alumno, sino que ambas partes están aprendiendo. Ahora más que nunca es necesario establecer sinergias con otros artistas, es lo que tú has hecho precisamente en la Galería de Arte Huber de Estepona con Francisco Redondo. Dos obras de autores totalmente diferentes, pero que han encajado muy bien. Sí, la verdad es que ese proyecto nos hace mucha ilusión porque nosotros nos conocimos hace varios años por el concurso internacional de murales de Estepona, el primer concurso que se hizo. Fran se presentó con una obra muy especial porque él diseñó todo un sistema para que ciegos y videntes pudieran leer lo mismo en unos pictogramas. Entonces él hizo un estudio pues con un montón con la ONCE, con un montón de personas, de ciegos, y quiso llevar esto a la cerámica. Pero como él no es ceramista, pues buscó un ceramista, ¿no? Y me encontró a mí. Él es fotógrafo y diseñador, escultor, bueno, también es muy polifacético, pero es fotógrafo y diseñador. Y bueno, él me encontró a mí porque quería también buscar un taller que fuera de la zona para hacer las piezas del mural. Y además de hacer sus piezas, digamos, que fue un proyecto muy bonito, pues hicimos mucha amistad y además descubrimos que tenemos, aunque nuestro lenguaje plástico es diferente, cada uno tenemos nuestra forma de contar las cosas, pero la manera de ver el arte y de vivirlo es muy parecida. Entonces encontramos ahí un punto muy interesante de unión y nos hemos apoyado mucho desde entonces, sobre todo en estímulos, en ánimos, ¿no? Porque a veces este trabajo es muy solitario. Y a veces estás tú en tu taller con tu historia y bueno, ya no sabes por dónde tirar o tienes un mal día o ya, no sé, te encuentras un poco perdido o solo, ¿no? Y el hecho de colaborar con otros artistas es algo, yo creo que es muy importante. ¿Qué aportáis cada uno de vosotros en esta exposición? Pues Fran, parte de sus piezas, que son unas fotografías que él hace con un escáner de mesa, cogiendo objetos como son las latas de conserva. Ese es el punto de partida, digamos, ¿no? Pero en realidad nosotros lo que vamos es a descubrir todo lo que puede haber en una lata de conserva, ¿no? Que va mucho más allá de la lata. Entonces él, a partir de esa lata,
pues empieza a modelarla en el cristal y entonces con la luz y el movimiento consigue unas fotografías que parecen un poco como si fuera el barro en el torno, ¿no? Y genera esa sensación totalmente distinta a la lata original, ¿no? Y yo por mi parte parto del barro, vuelvo al objeto, digamos que hacemos como la historia circular, ¿no? Yo vuelvo otra vez al objeto, partiendo del barro, pero contando también otra historia, ¿no? Porque no es reproducir la lata, sino que estamos contando ahí pues el proceso de haber hecho la lata, es un poco, tiene una sensación como si se hubiera hecho fósil la lata, ¿no? Como si estuviéramos contando la historia de una lata encontrada en un yacimiento o algo así. No, y es curioso haber contado con un elemento que suele ser de desecho. Exacto. Quien repara en una lata se tira y adiós, ya no existe más. Esa es la idea, ver esa belleza en todas partes, ¿no? Hasta en una lata o en un objeto cotidiano que no te fijaría, pero que fíjate para todo lo que puede dar, ¿no? Para muchísimo. ¿Qué supuso para ti la maternidad, artísticamente hablando? Para mí eso ha sido un temazo porque ha sido algo muy importante a nivel evolutivo para mí, ¿no? A nivel interno, a nivel de aprendizaje. Y la verdad es que ha sido pues todo un redescubrimiento desde qué significa la maternidad, qué significa un ser humano, ¿no? El desarrollo de un niño, qué somos, ¿no? A dónde vamos. Todos estos planteamientos a raíz de la maternidad, del parto, que tuvo un parto así como muy místico, ¿no? Lo viví muy como esa conexión entre el cielo y la tierra, ¿no? Pues ha sido para mí muy, muy importante. Y eso lo estoy llevando ahora también a mi obra. A tu terreno. Dios es femenino, ¿por qué? Sí, Dios es femenino. Pues me vino ese nombre porque, por un lado, porque es un poco irreverente, y por otro porque en toda esta experiencia me he dado cuenta que en el mundo en el que vivimos se le ha dado mucha importancia en nuestra cultura a la energía masculina y que eso es un gran desequilibrio que tenemos en nuestra cultura que se refleja en todos los aspectos, ¿no? Y fíjate que estoy hablando de femenino y masculino, no de hombre y mujer, ¿vale? Quiero que se entienda porque no es un discurso ni feminista ni machista, sino que va un poquito más allá, ¿no? Porque tanto hombre como mujer tenemos estas dos energías y tenemos que integrarlas, digamos, ¿no? Y a nivel social, pues es lo mismo. Entonces nuestra cultura tiende a ocultar lo femenino, a menospreciarlo, ¿no? Entonces esta energía femenina, femenino y masculino son igual de importantes, pero si nos fijamos en la naturaleza, en el cosmos, en los nacimientos, surge de lo femenino y lo masculino, digamos que es la energía que surge de ahí y entre las dos cosas creamos. Pero digamos que lo femenino está ahí acogiendo, ¿no? No vamos a decir primero porque es circular, pero está ahí casi que primero, ¿no? Entonces es un poco devolver esa mirada a ese equilibrio femenino-masculino y a esa divinidad femenina. ¿Cómo estás viviendo estos tiempos oscuros, esta pandemia? ¿Cuáles son tus objetivos ahora? Pues la verdad es que es un momento, no te voy a decir que para mí sea especialmente más difícil o menos, porque yo creo que un poco a nivel global, pues yo lo estoy viendo un poco más o menos igual, ¿no? Digamos. Pero sí que a nivel personal, porque estás viendo todo lo que está ocurriendo, porque se mueven muchas cosas, es un momento pues que mueve que te hace plantearte muchas cosas, ¿no? Como esto que decíamos de que el masculino está descompensado, ¿no? Esto tiene mucho que ver también con lo que está pasando, con que no cuidamos el planeta, con que tenemos demasiados intereses materiales, con que, bueno, muchas cosas que están en desequilibrio y que se están viendo ahora, ¿no? Y bueno, la pandemia es una de las cosas graves que está pasando, pero detrás de eso se está viendo muchas más cosas que estaban como ocultas y que estaban ahí, ¿no? Y que son grandes desigualdades, grandes desequilibrios y grandes problemas. Entonces, bueno, yo a nivel personal intento tomármelo como un reto para cambiar. Yo creo que
que tenemos que tomarnos esto con esperanza de decir, bueno, somos una civilización en colapso, eso es evidente, pero podemos mirar hacia otro lado, podemos mirar hacia nosotros y ver qué estamos haciendo mal, qué tenemos que equilibrar. Y creo que cada uno de nosotros podemos hacernos esa pregunta. Y pues que nos sirva como aprendizaje al menos, ¿no? Ojalá. Pues Aida, muchísimas gracias por la visita. Gracias y a ti. Mucha suerte. Muchas gracias. Hasta pronto. Nuestro tiempo ha terminado. Nos volvemos a ver el próximo sábado a las 10 de la noche. ¡Feliz semana!